Buen día, estimados estudiantes. Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy. ¿Cómo estuvo su feriado? Bueno, visualizamos que hasta el momento tenemos 0 estudiantes conectados y participativos dentro de la clase. Voy a proceder a tomar lo que es captura de pantalla para que puedan quedar evidencia de que no tenemos estudiantes conectados. Denme un momento que ya les comparto. Listo. Como podemos visualizar, hasta el momento no tenemos estudiantes conectados, solo soy yo y son las 10:52 de la mañana. La clase iniciaba a las 10:45 y no hemos tenido estudiantes conectados. Como les indicaba, vamos a proceder a iniciar con lo que es la clase que hemos tenido programado para que puedan ver el contenido en la grabación. ¿Listo? El link de la plataforma estuvo subido con anticipación, también estuvo subido lo que es el libro que pueden visualizar en pantalla y también lo que es la tarea en casa y la tarea en clase. Un momentito. Ok, les voy a proceder a explicar inicialmente con lo que es la tarea en clase. Vamos a resolver 3 ejercicios en los cuales indican lo siguiente. Un vector de, un vector de 10 metros forma un ángulo de 40 grados con el horizonte. Vamos a resolver el ejercicio basado en lo que vamos a ver en la teoría. Un rectángulo mide 8 centímetros de base y 5 centímetros de altura. ¿Cuál es el periodo, el área y la longitud de su diagonal? Un triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo, los catetes miden 6 centímetros y 8 centímetros. Vamos a hallar la hipotenusa, el área del perímetro y los ángulos agudos. La tarea en casa va a ser la siguiente. Vamos a tener un poste de 6 metros proyectado con una sombra de 3,5 metros. Vamos a hallar el ángulo de la evaluación del sol, la distancia desde la punta del poste del exterior y la sombra. Tenemos 4 ejercicios que pueden visualizar. Vamos a proceder a abrir lo que es el texto para explicarles. Estamos hablando de lo que es la geometría y la trigonometría. Esos son los temas que estamos tratando y vamos a tratar a profundizar. Me gustaría que se conecten a la clase porque ya acabó el feriado, ¿cierto? Entonces nos conectemos a la clase para poder saber hasta qué parte ustedes entienden y hasta qué parte tenemos el vacío para poder solventar esa información y que podamos avanzar con otros temas. Pero claro, aprendiendo lo que estamos visualizando. Entonces, es la geometría y la trigonometría. En sí, ¿qué es la geometría y qué es la trigonometría? Pues sí, son una rama de la matemática, pero también contamos con esa información en física. Recuerden que son materias primas. A ver, les voy a poner aquí. La geometría estudia las proporciones y las relaciones de figuras en el plano y el espacio. Bienvenida, Arelis. Buen día, ¿me escucha? Ok, se nos conectó. Tenemos una espectadora hasta el momento. Puede escribirme por el chat.
Llegó un poquito tarde, la clase iniciaba a las 10:45. Me estaban indicando que, buen día, nos acaba de escribir por el chat, me acaban de indicar que no se habían podido conectar, pero el link está en la plataforma educativa, pueden acceder a él, el link para las clases en vivo. La geometría es una rama de la matemática que estudia las propiedades, medidas y las relaciones de las figuras, los cuerpos en plano, en un espacio plano o en el espacio. Su objetivo principal es comprender formas, tamaños, posiciones y dimensiones. En sí tenemos los elementos básicos que vendría a ser el punto que indica una posición, no tiene tamaño, la línea recta, que es la sucesión infinita del punto con una sola dirección, el plano, la superficie bidimensional, el ángulo, la apertura formada por dos rectas que comparten un punto, la figura plana, el triángulo, cuadrado, círculo o polígono, los sólidos geométricos que vendrían a ser los cubos, las primas, las esferas y los cilindros. En sí, ¿qué es lo que estudia esta área? Estudia lo que es la geometría plana, la geometría espacial, la geometría analítica. Cuando nos referimos a geometría plana, son figuras en dos dimensiones, largo y ancho. Y cuando nos referimos a geometría espacial, nos referimos a un cuerpo con tres dimensiones, que sería largo, ancho y plano. Cuando nos referimos a geometría analítica, es el uso de coordenadas y fórmulas algebraicas para representar figuras. Por ejemplo, cuando vamos a calcular el área de un triángulo, el volumen de un cilindro o la distancia entre dos puntos. ¿Qué es la trigonometría? Es una rama de las matemáticas que se centra en el estudio de los triángulos, especialmente en la relación entre los dos lados, entre los lados y los ángulos. Los elementos principales de la trigonometría sería el ángulo que se mide en grados, con un cero de exponente, o el radial. También es un elemento importante, principal, indispensable, es el lado de un triángulo. Puede ser un catete opuesto, un catete adyacente o una hipotenusa en triángulos rectangulares. Tenemos lo que es las fórmulas, las funciones trigonométricas básicas en un triángulo rectángulo con ángulo podría ser el seno, que vendría a ser sin o el cateto opuesto por la hipotenusa, el coseno, que es catete adyacente sobre hipotenusa, y el tangente, que sería el catete opuesto sobre catete adyacente. Los, las principales diferencias entre lo que es la geometría y la trigonometría es el siguiente. Los objetivos de estudios. La geometría, formas, estudia lo que son las formas, las figuras y cuerpos en generales. La geometría estudia triángulos y relaciones entre los lados y los ángulos. Es muy distinto. La trigonometría solo estudia los triángulos y las relaciones entre los lados y los ángulos. Y la geometría estudia la fórmula o las formas, por ejemplo, el círculo, el cuadrado, el rectángulo. Entonces, esos son, no solo son triángulos. Cuando nos referimos también a lo que son dimensiones, cuando hablamos de geometría, solo tenemos 2D y 3D. Pero cuando nos referimos a trigonometría, principalmente son 2D, aunque se aplica el 3D ocasionalmente, no es siempre. Cuando nos referimos a herramientas, nos referimos a que la geometría tiene los teoremas geométricos, coordenadas, fórmulas de áreas y volúmenes. En lo que es trigonometría es más razonamiento trigonométrico y identidades trigonométricas. Tiene un enfoque muy distinto. Lo que es la geometría describe lo que es la medición de figuras. En la trigonometría es el cálculo de distancias y ángulos. O un ejemplo clásico que podría ser de la geometría es el calcular el área de un polígono
Y un ejemplo clásico de lo que es la trigonometría sería calcular un ángulo desconocido en un triángulo rectángulo, que es mucho más complicado. Entonces, las unidades angulares son el grado y el radial, eso lo tenemos claro. Lo uso en física se usa para la descomposición de vectores en componentes horizontales y verticales, calcular las distancias no medibles directamente, el análisis del movimiento oblicuo o circulares. Un ejemplo que podemos visualizar en pantalla que está resuelto paso a paso para que ustedes puedan tener una idea. Un vector de 10 metros forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Entonces tenemos lo que es el componente horizontal que vendría a ser 10 coseno de 40 grados. ¿Cuánto nos da? 7,66 metros. Y tenemos el componente en vertical, sería 10 sin 40 grados, nos da un puntaje de 6,43 metros. Ese vendría a ser el resultado. Entonces, vamos a visualizar lo que es la tarea que les estaba indicando. La tarea en clase, el primer ejercicio es el que les estaba explicando en este momento. El segundo ejercicio, eso sí, para desarrollar con el tercero. ¿Tenemos dudas al respecto? Arelis, coménteme, ¿tenemos dudas? ¿No? Vamos a poder resolver lo que es el ejercicio, la tarea en clase y la tarea en casa. Ok, voy a proceder a tomar captura de pantalla para que podamos tener constancia de los estudiantes que se conectan. Listo. La clase del día de hoy ya le explicamos que fue lo que es la geometría y la trigonometría. También explicamos lo que son los ejercicios, cómo se resuelven, cuáles son las características de cada una. Para la siguiente clase vamos a hacer ejercicios. Me gustaría, los invito y los aliento para que podamos tener más espectadores participativos dentro de la siguiente clase, porque lo que estamos haciendo es repasar la teoría que nos ha brindado el anterior docente, la cual ya se encontraba en la plataforma educativa. Entonces estamos ingresando a lo que son ejercicios prácticos. Sí, el día de hoy contamos con lo que es la estudiante Arely Solórzano, que me indicaba que no tenía dudas al respecto. Arely, por favor, para la siguiente clase, ayúdeme conectando su cámara que yo no la veo, no sé si está allí, estoy solita aquí. No la veo y no la escucho. Aquí me escribió presente. Listo, Arelis. Entonces vamos a proceder con lo que es la realización de de las actividades. Recuerden que caducan a las 10 de la noche. No quiere decir que a partir de esa hora no se vayan a recibir las tareas, si se van a recibir, si van a poder seguirlas entregando, solo que van a ser tareas entregadas fuera del plazo estipulado en la plataforma educativa. Hasta las 10 de la noche pueden entregar las tareas, ¿sí? Para que sea considerado tarea no atrasada. ¿Listo? Si tenemos dudas, un mensajito en la plataforma o lo tratamos en la siguiente clase. Me indican, ¿sabe qué, maestra? Tengo esta duda, entonces lo resolvemos. Fue un placer inmenso estar con ustedes el día de hoy. Espero para la siguiente clase tener más audiencia. Que tengan buen día.